de Prensa Washington. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos un nuevo Club de Prensa en Washington, D.C. desde el Centro Internacional de Prensa de NTN 24. Como siempre, lo invitamos a que se haga parte de estas discusiones a través de nuestras redes sociales en Instagram y también en X. Hoy día, ¿cómo no? Estamos a menos o un poco más, porque acabamos de enterarnos de la hora de que comience la era de los aranceles en los Estados Unidos. El famoso Día de la Liberación, ha dicho la Casa Blanca. Un día donde Donald Trump va a anunciar a más de una decena de países que van a recibir aranceles recíprocos por importaciones estadounidenses que en sus países tienen algún tipo de aranceles especiales. Han dado ejemplos, por ejemplo, el arroz estadounidense llega a Japón con un 700% de arancel. Los quesos y la mantequilla llegan con 50% de arancel a Canadá. Es contra ese tipo de aranceles los que la Casa Blanca dice se van a tomar medidas recíprocas, aunque no está claro cuándo. Lo que sí sabemos es que será anunciado mañana a las 4 de la tarde en el Jardín de las Flores. Y según ha dicho la jefa de prensa de la Casa Blanca, entrarían en condicional, por eso no atrevemos a decirnos, entrarían en vigencia en ese mismo acto. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto primero en Bogotá con Tatiana Dangond, columnista, abogada, analista política. Bienvenida a este Club de Prensa en Washington, D.C. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar en este espacio. Y acá en el estudio, amigo de la casa, amigo personal, David Alandete, colega, periodista, corresponsal en Washington, D.C., el diario ABC de España. Bienvenido, David. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien, pues me imagino que igual de expectante voy a comenzar contigo, David, respecto a lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Estábamos recién, contémosle a quienes nos están viendo, Club de Prensa entre periodistas, estábamos acreditándonos para la actividad de mañana a las 4 de la tarde en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca. Pero no sabemos si van a ser aranceles recíprocos en algunos sectores productivos. Hoy día le preguntaban a la vocera de la Casa Blanca, ¿será un arancel plano contra todo país que tenga aranceles contra los Estados Unidos? Dice que el presidente Donald Trump lo está evaluando. ¿Qué podemos esperar mañana, David? Sí, de hecho estaba en la sala de prensa de la Casa Blanca durante esa conferencia de prensa y ayer también le pude preguntar a la portavoz Karoline Leavitt sobre las exenciones o los matices en el plan de aranceles. Y lo cierto es que muy en contra de cómo se ha conducido el equipo de Trump hasta ahora, incluso en su primer mandato, no ha habido filtraciones. Por lo tanto, estamos en un territorio completamente ignoto, ¿no? Lo que sí se ha rumoreado es que estaba considerando un arancel del 20% general. Un flat rate. Sí, para facilitar, ¿no?, las cosas. Por ejemplo, la Unión Europea tendría sentido porque considera el impuesto del valor añadido, que es un impuesto que se aplica en las compras, un arancel, cosa que no tiene ningún sentido. Pero es del 20% más o menos, en algunos países europeos 25, 21, y lo impondría así por lo menos a Europa, ¿no? Pero espera, David, te tengo que hacer esta pregunta, porque los países de Latinoamérica también tienen IVA. Sí, pues él considera el IVA... ¿Él considera es un arancel a la importación a un país? ¿Aun cuando los productos del mismo país lo pagan? Sí, él considera que cuando hay un impuesto del valor añadido, eso significa que se está gravando incluso las importaciones de otros países con ese porcentaje extra. Entonces, él lo mismo lo ha dicho el presidente Trump, que considera el impuesto al valor añadido un arancel y susceptible de penalizaciones. O sea, bajo esa política podríamos esperar que incluso los países como Colombia, Chile, Perú, que tienen tratados de libre comercio arancel cero en todas las importaciones y exportaciones prácticamente de todos sus sectores productivos, pudiesen igual mañana recibir aranceles recíprocos a propósito que son países donde hay IVA. No está claro porque además hay un segundo factor, que es el factor de la balanza comercial. Es decir, el equipo de Trump, aunque no lo esté mencionando de esta forma, está teniendo en cuenta dos elementos diferentes. Uno es la balanza comercial y el otro la presión arancelaria. Entonces, si hay un país cuya balanza comercial demuestra que compra más a Estados Unidos de lo que le vende, y eso pasa con muchos países con tratado de libre comercio. Como el caso argentino, que es la razón por la que le pusieron arancel al aluminio y al acero. Eso quiere decir que no estarán tan expuestos. Si al final el país acaba exportando más a Estados Unidos de lo que importa, es decir, es deficitario en el comercio, que yo creo que ese es el caso. Ese es el caso argentino, sí. Ahí sí que se están exponiendo a
aranceles. Entonces, la Casa Blanca ha identificado lo que ellos llaman Dirty Dozen, es decir, los 12 países, literalmente se traduce como sucios, Sí. pero no quiere decir que sean sucios en cuanto a sus prácticas, sino simplemente los 12 delincuentes desde su punto de vista. Ahí está la Unión Europea, está Argentina, está Brasil, y todos ellos se exponen a aranceles considerando cualquier excusa, y ahí el IVA es una excusa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos dos elementos. Yo creo que los países y los bloques que peor lo tienen en este momento son Brasil, India, China, la Unión Europea y otros que hay, digamos, en esa periferia. Y yo creo que Trump en esta ocasión no va a añadir ningún matiz. Los va a anunciar, los va a implementar y luego ya se negociará. Tatiana, quiero ir contigo de inmediato a Bogotá. Algunos se atreven a decir, he podido hablar con analistas, que este es el comienzo de una nueva era, que este es el comienzo de, ya no una guerra comercial, sino que de una era de una suerte de proteccionismo global. ¿Qué puede implicar este anuncio tan vendido y también tan esperado por los mercados mundiales, muy vendido por la Casa Blanca, muy esperado por los mercados globales? ¿Qué puede implicar eso para Estados Unidos? Bueno, lo primero que habría que decir es que para Trump los aranceles son una herramienta de negociación, no solamente para buscar una reciprocidad arancelaria o para generar si se quiere, o contrarrestar el déficit de la balanza comercial, sino también para negociar otros aspectos con la Unión Europea, con los países latinoamericanos y asiáticos que están en esas listas, empezando, por ejemplo, con Alemania, que también entra dentro de esa categoría de los países con una balanza comercial deficitaria que perjudicaría, si se quiere, a Estados Unidos. Pero sí, lo que podemos ver acá es que Trump está utilizando estas medidas arancelarias también para negociar otros aspectos con la Unión Europea, con Canadá, con sus aliados comerciales más estratégicos y sus aliados de defensa, digamos, históricos. Sin embargo, para Estados Unidos el efecto que esto tendrá es, primero, Estados Unidos ha fortalecido su economía y su economía ha crecido gracias al libre comercio, con lo cual una política proteccionista ya se ha mostrado que no tendría un efecto positivo para la economía estadounidense. Con una subida de todos estos de aranceles sobre diferentes productos y aplicados a diferentes países, se estima que los hogares estadounidenses gastarían entre 500 y 600 dólares más al año, lo que sin duda afectaría, por supuesto, los costos de productos que incluso están dentro de la canasta familiar, alimentos, etcétera, por ejemplo, que llegan directamente desde México. Y esto va a perjudicar sin duda la economía, que es algo que afecta en cualquiera de los casos a los estadounidenses y que además tiene una gran sensibilidad sobre los estadounidenses cuánto se gastan en estos productos. Por supuesto, un tema que no podemos dejar pasar es el costo de los automóviles, coches o carros, dependiendo de la audiencia que me esté escuchando. El 50% de, como decimos en Colombia, carros que están en Estados Unidos son... el 50% de los carros que se compran en Estados Unidos son importados, y la subida de estos aranceles pues sin duda va a afectar los costos, pero también las partes de los carros que son ensamblados en Estados Unidos también son importadas. Entonces esto va a afectar sin duda el costo de vida. Y cierro con esto, hay un elemento que ha defendido mucho el gobierno de Trump, y es que se va a aumentar el recaudo de 77 billones de dólares al año en aranceles a 600 billones de dólares al año en aranceles. Sin embargo, esto sin duda va a perjudicar la economía, si se quiere, el día a día, y puede tener efectos, además, muchos analistas han hablado de una posible recesión en Estados Unidos. Tatiana, voy a tomar lo que tú dijiste y te traigo la pregunta, David, porque recordemos por qué ganó Donald Trump. Donald Trump ganó en parte por la economía, porque la gente tenía un buen recuerdo de que había dinero y que económicamente había sido un gobierno relativamente exitoso. Pero hoy día, no sé si tú lo sentiste, sentí que hasta los medios más conservadores de los Estados Unidos, que se la jugaron por la elección de Donald Trump, hicieron preguntas en la Casa Blanca relacionadas a cuán seguros están que este plan de aranceles y todo no va a impactar los costos de vida de las personas. ¿Qué podría ocurrir si la razón por la que Trump llega al poder
la economía, según la mayoría de los analistas que uno ha podido leer, o lo que ellos creen que esa fue la razón, si las expectativas de una mejor economía al final no se terminan cumpliendo y termina encareciéndose este país y la inflación no se controla y por tanto no baja, por ejemplo, la tasa de interés. Estamos, digamos, todos asumiendo o pensando que Donald Trump tiene un plan establecido y probado y digamos, que su equipo económico, que tiene gente con un gran recorrido en Wall Street, ¿no? Como el secretario del Tesoro Scott Bessent o sus asesores Peter Navarro y Kevin Hassett, que es gente que ha estado muy implicada en las negociaciones comerciales, ¿no? Que saben lo que están haciendo. Y está claro que ellos quieren vender que hay un plan. Incluso se ha llegado a circular esto del famoso acuerdo de Mar-a-Lago, que viene a decir que Trump estaría incluso buscando una recesión controlada para devaluar el dólar y que sea más barato y más atractivo invertir en Estados Unidos. Todo esto son suposiciones, ¿no? Y esto sería también quitarle a Trump el elemento caótico y de improvisación que tiene, que ha demostrado que lo tiene, ¿no? Solo mira cuántas veces ha anunciado aranceles y los ha levantado, suspendido, vuelto a aplicar en estos 2 meses y poco más de presidencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Donald Trump está ahora oficialmente entrando en una fase que no está testada, probada y muy ignota, que puede tener unas consecuencias o muy desastrosas o muy exitosas, pero no va a haber término medio. Porque si la economía acaba reaccionando como los mercados anticipan, y él dice que, él ha hablado incluso, la Casa Blanca ha hablado de los espíritus animales, ¿no? Que es un poco lo que maneja el mercado, ¿no? Y esta forma esotérica de referirse a que, bueno, que hay un sentimiento percibido en las bolsas y ya está, ¿no? Pero si acaba fracasando será un golpe durísimo para las bolsas y por lo tanto para los planes de jubilación en Estados Unidos de retiro. Están muchos de ellos relacionados dependiendo de la bolsa y la gente perderá poder adquisitivo. O tendrá un éxito enorme, de verdad vendrán empresas a Estados Unidos a producir aquí, se dejará de comprar tan barato a China, será barato comprar en Estados Unidos, se crearán muchos empleos y se quedará, es lo que dice Trump, ¿no? Una riqueza sin... Pero veo muy difícil un término medio, ¿no? Que se arreglen las cosas, bueno, los mercados van a reaccionar un poco mal al principio, pero luego las cosas se arreglan, los aranceles se van modificando, no creo que ese sea el resultado. Y el problema es que no ha habido una prueba de una política arancelaria de ese calado desde el siglo XIX, cuando el presidente McKinley aplicó los aranceles, el presidente favorito de Trump en este momento, y aquello fomentó la creación de mucho empleo con una serie de monopolios y oligopolios en Estados Unidos importantes. Y con un mundo que no estaba hiperconectado y cuyas cadenas de valor no estaban repartidas entre distintos países a nivel global, que es parte también de la ecuación que uno debe realizar. David, Tatiana, miren, acompáñenme. Ahora les quiero mostrar precisamente lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, esta tarde, hace poco más de una hora, en el Palacio de Gobierno de los Estados Unidos. Veamos. El presidente dijo anoche que ha tomado una decisión y una determinación. Estuve con él en la oficina Oval hace un rato y dijo que va a anunciar esta decisión mañana. No quiero adelantarme al presidente, este es obviamente un día muy importante. Él está con su equipo de comercio y aranceles en este momento, perfeccionándolo y asegurándose de que este es un acuerdo perfecto para el pueblo estadounidense y el trabajador. Y todos ustedes lo sabrán en unas 24 horas a partir de ahora. Tatiana, me da la impresión que el gobierno de Donald Trump está poniendo muchísimas expectativas en este día del 2 de abril, el Día de la Liberación, a tal punto que en un momento ella en esta misma conferencia de prensa dice: si el 1 de abril en Estados Unidos no fuera el Día de los Inocentes, lo hubiésemos hecho el 1, pero para evitar que fuera el Día de los Inocentes lo vamos a hacer el 2. ¿Por qué crees que Donald Trump se está jugando y está apostando tanto a estas tarifas que anunció el 13 de febrero y que ahora estarían ya mañana siendo individualizadas y vamos a saber realmente cuál es el nivel de extensión que tienen? Bueno, por supuesto, Trump le gusta trabajar bajo la creación de incertidumbre. Eso hace parte de su estrategia, no solo ahora, sino siempre, y hace parte de esa estrategia de generar incertidumbre para luego, además, todos los aranceles que pueda anunciar el día de mañana,
pues puedan ser, por supuesto, negociados según los intereses que él tenga con cada uno de los países y con cada una de las regiones. Aquí habría que decir que si bien no hay certeza ni siquiera de los países que van a ser objeto de estos aranceles, algunos ya se intuyen, como lo hemos dicho acá, pero no hay certeza ni de los aranceles, tampoco necesariamente de los valores o porcentajes y tampoco de los productos. Lo que sí se puede ver es que está generando una gran expectativa y que esto sin duda pondrá muy nervioso, ya ha puesto muy nervioso a los mercados y sin duda va a generar que ya los países empiecen a sentir que van a tener que negociar ciertas cosas con Trump. Una de estas, por ejemplo, que yo creo que es muy importante es que Trump está utilizando esto como una herramienta también para evitar que la Unión Europea se una en alianzas con, por ejemplo, Canadá, y está evitando que precisamente muchos de esos aliados que ahora se están cohesionando para hacerle frente a Estados Unidos no lo hagan. Y yo creo que una de estas políticas arancelarias, por supuesto, también tiene como finalidad buscar negociaciones y presiones dentro de la Unión Europea, que sabemos con la que tiene una inmensa animosidad. Quiero cerrar con esto. Para Trump, sin duda, el espectáculo hace parte de su agenda, todo lo que comunica hace parte también de una estrategia de espectáculo y dentro de la sociedad internacional. Yo creo que los países ya están bastante preparados para tener que soportar un poco este tema arancelario. Hay un asunto que es fundamental acá y es que en el primer gobierno de Trump, donde los aranceles estuvieron principalmente enfocados hacia China, ahí por lo menos por tanto China como otros países pudieron relocalizar o pudieron hacer estrategias para que esto no afectara tanto sus economías. Pero en este momento, como hay se está anunciando de forma masiva estos aranceles, eso va a hacer que las industrias sufran mucho a la hora de maniobrar dentro de este nuevo escenario y tener que relocalizar, si se quiere, toda la industria manufacturera alrededor del mundo. Y es importante lo que dice Tatiana, David, porque ayer, el presidente Trump dijo, tenemos ya empresas automotrices, por ejemplo, instaladas en Estados Unidos que están siendo subutilizadas, así que ahora van a ponerse a producir y bueno, los otros que andan buscando terrenos para construir la fábrica. Aun cuando, y esto se lo he preguntado a economistas, aun cuando todo eso fuese verdad y aun cuando estuviesen las empresas dispuestas a sustituir las importaciones a los Estados Unidos, esto requiere tiempo y en el corto plazo debiese haber un shock en precio. Esa es la clave de lo que se ha venido a llamar el acuerdo de Mar-a-Lago, ¿no? Es decir, un periodo de turbulencias, incluso el propio Trump, algo que a mí me llama mucho la atención, no ha descartado una recesión. Entonces, el entendimiento entre analistas económicos y gente que quiere encontrarle algo de sentido a lo que está ocurriendo en la Casa Blanca en este momento, que no sé si lo tiene, porque yo creo que hay algo de improvisación, ¿no? Pero es generar una temporada de caos para facilitar esa devaluación del dólar y fomentar la inversión, ya no la manufactura, que también la persigue, ¿no?, sino también la inversión extranjera en Estados Unidos y que sea más barato. Ellos que consideran en la Casa Blanca que el dólar está sobrevalorado en este momento y eso crea muchas barreras y permite pues, ir más fácilmente a mercados como China o India, ¿no? Y esa sería una de las claves, pero claro, hay un periodo de dolor. En el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump dijo que pidió a los estadounidenses que aguantaran con él un poco a pesar de estas turbulencias. Pero claro, lo que tú decías antes, periodistas de medios muy conservadores aquí en Estados Unidos le han preguntado hoy a Trump, usted vive en Florida, ¿no?, cuando no está en la Casa Blanca, y allá hay muchos jubilados y los jubilados se están conectando a sus planes de jubilación de los que cobran cada mes y ven que el dinero porque está ligado a la bolsa. Entonces, ¿qué pasa si a esta gente se les perjudica el nivel adquisitivo? Y ahí la portavoz de la Casa Blanca ha dicho algo que a mí me ha resultado interesante. El famoso, 401k. Sí. Sí, 401k. Y la portavoz de la Casa Blanca ha dicho algo bastante interesante, ¿no? Que es, bueno, piensen en sus hijos y en sus nietos. Yo digo, precisamente lo que preocupa a los jubilados en Florida y en muchos otros sitios en este momento, sí, yo creo que sus hijos y sus nietos tienen empleo y pueden conseguir más trabajos, pero ellos dependen de sus pensiones y de lo que se les esté pagando, ¿no? Y es gente que puede pasarlo mal. Y ahí está, David, yo creo, una de las grandes incógnitas, que es cómo esa
clase social trabajadora blanca, que es donde está el bastión de apoyo al movimiento MAGA, va a responder o va a resentir económicamente las decisiones que se tomen en materia arancelaria. Nos separamos unos minutos, Tatiana y David se quedan conmigo y a la vuelta seguimos haciendo más Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa desde el Centro Internacional de Prensa de Washington, D.C., NTN 24, aquí en la capital de la Unión Americana. Y ahora quiero invitarlos a que pasemos a otro tema, no menos polémico, por cierto, que tiene que ver con las deportaciones que se han realizado en El Salvador, que tiene que ver también de manera indirecta con el TPS, con el parol, con el resguardo que hay para los inmigrantes que están siendo deportados a otros países, particularmente al caso de aquellos que han sido deportados al CECOT, a la cárcel del CECOT en El Salvador. Y quiero partir contigo, David, porque hoy día o ayer, si no me equivoco, publicaste una historia que tiene que ver precisamente con un caso que has podido seguir de cerca de una deportación que, al menos de parte de la persona deportada, fue irregular o no cumplía con estas características de haber sido un delincuente, ¿no? Sí, bueno, lo que publiqué en el ABC fue algunos de parte de los documentos judicializados del sumario, algunos que no se habían publicado todavía, y sobre todo algo que era ya notorio, se conocía, pero que es el sistema de puntos que ha implementado el sistema de inmigración de Estados Unidos para deportar a venezolanos. Ha habido casos en los que, bueno, sumar 8 puntos ya implica que se puede deportar a estos venezolanos a El Salvador. Que también la práctica y el hecho de llevar a venezolanos que están aquí, algunos de ellos legales, otros sin la documentación debida, a un tercer país como es El Salvador, desde luego no tiene ningún sentido. Es cierto que el presidente de Estados Unidos tiene control total sobre la política migratoria. Pero bueno, para llevarles allí suman puntos, ¿no? Entonces el tema de los tatuajes, de los que ya se ha informado, y en este canal se ha informado de ello, ¿no?, sobre la confusión que ha habido en torno a algunos de los tatuajes, que tal. Desde luego, en inmigración se ha considerado que cualquiera que tenga un tatuaje de una corona puede ser susceptible de ser... Aunque sea la corona del Real Madrid. La del Real Madrid, o el caso de Andrei, que es un peluquero que se exilió desde Venezuela, que vivía en Estados Unidos, y que aparte de tener 2 tatuajes de coronas aquí en las muñecas, tenía unas fotos en Instagram en los que él es maquillador pues le ve maquillado y se ve cómo se pone una corona. Una corona como, pues, de broma, ¿no? Pero bueno, dentro de su arte de maquillaje y demás. Y esto se consideró otro de los puntos, son 4 puntos y 4 puntos, 8 puntos. Esos 2 elementos ya son suficientes para llevarle. Dice la Casa Blanca, le hemos preguntado que hay más elementos y más motivos. Lo que está claro es que detener a venezolanos y repatriarles, ya no a Venezuela, sino deportarles a un país como es El Salvador, a una cárcel llena de pandilleros y de delincuentes graves, en la que gente que no sea de esos grupos puede quedar en estado vulnerable, tiene muy difícil remedio. Porque estas personas que no son ciudadanos de Estados Unidos ya están en El Salvador. Y quedan en tierra de nadie. Claro, quedan en tierra de nadie, no hay una demanda en su contra, no hay una sentencia judicial en su contra en este caso de expulsión, y van a pasar encerrados en el CECOT de El Salvador 1 año. ¿Por qué? Desde luego, lógicamente, cualquier integrante del Tren de Aragua, cualquier integrante, como decía ahora la portavoz de la Casa Blanca, que haya sido acusado de graves delitos y hallado culpable de estos delitos, incluso ha dicho la portavoz de la Casa Blanca que uno de ellos estaba acusado de necrofilia y cosas bastante llamativas. Desde luego tienen que pagar y tienen que ser juzgados, pero eso no justifica el hecho de que se hayan cometido errores. Y de hecho, ha admitido ya la administración estadounidense hoy que se ha cometido un error administrativo con un ciudadano de El Salvador al que se deportó y se separó de su familia. La Casa Blanca en este momento... Perdón, admite el error, pero mantiene que está bien deportado. Sí, admite que hay un error de trámite y administrativo, pero sigue manteniendo que es alguien perteneciente a la Perdón que te Mara interrumpa, Salvatrucha. David. Veámoslo para que la gente que está en casa pueda seguir la historia. Esta fue la respuesta de la Casa Blanca ante un caso en particular de un salvadoreño que fue deportado a Estados Unidos estando en estatus migratorio legal acá en la Unión Americana. Veamos.
A lo que se refiere fue un error administrativo. La administración mantiene la posición de que este individuo que fue deportado a El Salvador y no regresará a nuestro país era miembro de la brutal y despiadada pandilla MS-13. Ese es el hecho número 1. El hecho número 2, también tenemos inteligencia creíble que prueba que este individuo estaba involucrado en el tráfico de personas, y el hecho número 3, este individuo era miembro en realidad, un líder de la brutal pandilla MS-13 que este presidente ha designado como organización terrorista extranjera. El hecho número 4 es que los terroristas extranjeros ya no tienen protección legal en los Estados Unidos de América, y está dentro de la autoridad ejecutiva y el poder del presidente deportar a estos individuos atroces de las comunidades estadounidenses. Es una promesa con la que hizo campaña, es una promesa que está cumpliendo, y cada persona en esta sala debería estar agradecida por ello, considerando especialmente que la MS-13 es muy prevalente y prominente aquí en el Distrito de Columbia, en Maryland y Virginia. Y el presidente y el fiscal general, todos los que están involucrados en esas operaciones, están enfocados en erradicar a estos criminales terroristas de nuestras comunidades. El vicepresidente dijo que era un miembro convicto de la MS-13. ¿Qué pruebas hay que lo respalden? Hay muchas pruebas y el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE tienen esas pruebas y las he visto esta mañana. Tatiana, voy contigo porque aquí el dilema, más allá de lo que se pueda decir que se presupone en la historia y los antecedentes de las personas deportadas, el dilema es que la única forma de corroborar esos antecedentes es con algo que es un derecho humano y se llama debido proceso. Es el debido proceso, son los tribunales de justicia independiente, el derecho a defensa, el derecho también del pueblo, la fiscalía a poder plantarle cargos a alguien, lo que permite que un ejercicio de discernimiento jurídico termine impartiendo la justicia necesaria y, por tanto, llegando a una mediana concepción de certeza respecto a los hechos que son imputables a una persona. Pero en todos estos casos que estamos hablando, Tatiana, no hay debido proceso. Y parece ser un poco peligroso que un agente tenga la capacidad de, a través de un sistema de puntos, llenar un formulario, marcar 4 puntos en una casilla, marcar 4 puntos en otra casilla y subir a alguien en un avión y mandarlo a una cárcel de terrorista. ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo? Por supuesto, justo hace 2 semanas en mi columna dominical hablé sobre la importancia del debido proceso en lo que está pasando tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Acá estamos viendo una vulneración masiva y sistemática de derechos humanos porque, por supuesto, no hay un debido proceso. Muchas de las personas que además están siendo deportadas ya está comprobado que no tienen antecedentes penales y están siendo deportados jamás para ser detenidos, si se quiere, arrestados en una cárcel que está hecha para combatir el terrorismo. Entonces, y los criterios que se están utilizando además hablan de un perfilamiento nacional y un perfilamiento, si se quiere, racial, y además con unos criterios que son totalmente subjetivos, como son estos puntajes de los que ustedes estaban hablando. Esa posibilidad además de entrar en las redes sociales de alguien y poder identificar cualquiera de estos puntos es un elemento totalmente subjetivo y arbitrario y de hecho muy peligroso para las personas que están ahí. Pero hay un componente adicional y es que, por supuesto, Trump siente que tiene la obligación, o eso hace parte de su discurso, o la razón por la que fue elegido para ser presidente es que tiene que alcanzar esos números de deportaciones masivas y tiene, si se quiere, esa dificultad que son los derechos de las personas de tener un debido proceso y está ignorando, por supuesto, todo esto en contra de decisiones judiciales que además advierten que no se puede utilizar la ley de enemigos extranjeros para todos los propósitos que propone Trump. Al margen de, además, los venezolanos que están quedando en una situación jurídica de total incertidumbre, sin la posibilidad de una de legítima defensa y que además quedan en total desconexión porque no están ni siquiera en Venezuela o Estados Unidos, sino en un tercer país que es El Salvador, donde esto, por supuesto, no solamente lo digo yo, sino que está comprobado que no hay garantías de ningún debido proceso ni de respeto de derechos humanos en estas cárceles. Cierro con esto no es un asunto solamente de perfilamiento de personas que ellos intuyen, que además es un tema que ellos intuyen que pueden formar parte de pandillas como el Tren de Aragua o como el MS-13, sino que también lo están haciendo extensivo a personas que por ciertas razones, incluso estudiantes y otras personas que dentro de todo esto que es la libre expresión, la posibilidad de tener, manifestar una opinión, pues también se consideran enemigos extranjeros de Estados Unidos y están sufriendo la revocación masiva de sus visas y de su situación legal dentro del país.
Ahora, traigo, David, esto del debido proceso a la mesa, no solo por estos casos, sino también, por ejemplo, hablando del TPS o del parol. El debido proceso es lo que permite distinguir la caña de la paja del trigo, ¿no? Es lo que permite no generalizar, no decir todos los venezolanos son delincuentes, no todos los salvadoreños son delincuentes. Ha habido un triunfo en el TPS, un juez ha dicho que, por ejemplo, tienen mejor educación, menos desempleo y una serie de características los venezolanos bajo TPS que la misma población de los Estados Unidos, pero aún así se utilizó el TPS para decir fueron o son miembros del Tren de Aragua. ¿Por qué sigue ocurriendo esto de poder decir con tanta facilidad aseveraciones sin justificación? Porque hoy día la vocera hace eso, dice, no, yo vi los antecedentes y créame, son peor que lo que estoy diciendo. Sencillo. Es muy sencillo y es que, para mí, a mi entender, mi interpretación, después de haber visto en directo a Caroline Leavitt y al presidente hablar de este asunto, para mí esto es enviar un mensaje. No les importa estar vulnerando la ley porque la están vulnerando, no les importa cometer errores, ¿qué más le importa que un peluquero gay de Venezuela acabe en una prisión de máxima seguridad después de haber sido exiliado por el régimen dictatorial de Maduro, ahora esté en una cárcel de máxima seguridad por ponerse una corona en una foto de Instagram? Será una baja muy menor para poder enviar el mensaje a cualquiera que quiera cruzar, que no lo haga, y cerrar las entradas migratorias, que es lo que buscan. Están lanzando un mensaje. Y si se vulnera la ley con un extranjero, nos están diciendo no es lo mismo que vulnerarla con alguien de dentro. Un mensaje que dentro de todo ha logrado bajar, por ejemplo, a números casi históricos en los últimos al menos 10 años, el cruce en la frontera del sur de los Estados Unidos. Pausa y volvemos con más Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa en Washington, D.C. desde el Centro Internacional de Prensa NTN 24. Estamos junto a Tatiana Dangond, columnista, abogada, analista política desde Bogotá, Colombia, y junto a David Alandete, corresponsal, periodista del diario ABC de España, aquí en Washington, D.C. David, volvieron las elecciones, como que uno había perdido este vértigo de las elecciones en Estados Unidos, pero hay elecciones locales. Una para reemplazar congresistas que pasaron a la administración del Poder Ejecutivo, pero otra que se le dice la madre de todas las batallas electorales, al menos este primer semestre, en la Corte Suprema de Wisconsin. Sí, porque las de Florida, en los distritos que ocupaban el consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, y el que fue nominado para fiscal general, pero se retiró y ahora es presentador de televisión, Matt Gaetz, son elecciones que están más en, digamos, en zonas sólidamente republicanas, y no, el Partido Republicano no se juega mucho. Perder uno de los dos sería un golpe tremendo, no creo que lo hagan, pero de ser así eso sería muy malas noticias y además pondría muy precario la mayoría republicana, que es de 9 votos en la Cámara de Representantes. Las elecciones de Wisconsin son para un asiento en el Supremo de ese estado, y es llamativo que haya elecciones para mí como... Elecciones de la Corte Suprema. Para la Corte Suprema, es algo extrañísimo, ¿no? Pero las hay. Entonces la candidata que apoya a los demócratas va por encima de las encuestas, pero los republicanos y sobre todo Elon Musk se han inmiscuido de lleno, y Elon Musk ha llegado a dar $1 millón a un par de votantes por salir a registrar a más votantes, ¿no? Entonces, le hemos preguntado hoy a la portavoz de la Casa Blanca, los periodistas, si esto es un referendo en la gestión de Donald Trump, y ella ha respondido de una forma bastante extraña diciendo que Donald Trump es el líder de todo el movimiento MAGA, Make America Great Again y demás. Bueno, y America First y todo. Sí, escuché todo la respuesta, eso, pero como que no respondió la pregunta. No tenía ningún sentido. Pero está claro que es un referendo en sus 2 meses de gestión y que una derrota muy grande... ¿Y por qué es tan importante esa silla en la Corte Suprema de Wisconsin? Porque decantará Wisconsin hacia un lado o hacia otro y podría permitir parar muchas demandas que se hagan en Wisconsin en contra de la administración Trump en su circuito. Y había leído hacia la también la Corte posibilidad Suprema. del redistritaje, ¿no? De la Sí, posibilidad de que redistritaje. una Corte Suprema pondere los bolsones urbanos y se haya un redistritaje que podría darle más cupos potenciales en zonas que son favorables a los demócratas. Sí, bueno, también siendo Wisconsin un estado que ganó Trump en estas elecciones, ¿no? Y siendo un estado también bisagra, ¿no? Un estado que cambia de manos bastante frecuentemente, ¿no? Ahora, Tatiana, voy contigo. ¿Tú crees este concepto que se le pregunta hoy día a la vocera de la Casa Blanca, que elecciones como estas, por ejemplo, de la Corte Suprema,
¿Es una suerte de referendo sobre Donald Trump? Por supuesto, pero además hay otras cuestiones que están en juego, es decir, no solamente hay cuestiones dentro del discurso que están en juego, como por ejemplo que en Wisconsin se pueda llegar a prohibir el aborto, que ha sido uno de los temas sobre todo de campaña entre los demócratas y los republicanos, sino que además estamos viendo acá que está pendiente una decisión sobre los distritos congresionales en Wisconsin, así que la decisión será definitiva muy importante para el partido tanto demócrata como el republicano, así que ahí habría un elemento a considerar. Y hoy, curiosamente, estaba leyendo en el New York Times que Elon Musk tiene una demanda en este momento en Wisconsin y esto sin duda también juega un elemento fundamental porque ha sido Elon Musk el que más ha donado a la campaña del candidato republicano. Para nosotros sin duda es muy extraño ver cómo esta ha sido en la historia de Estados Unidos la campaña judicial más costosa de la historia, pero además es muy interesante porque es un análisis de estudio de cómo además en materia judicial Estados Unidos no es tan independiente como se cree y en efecto hay intereses económicos y políticos, pero sobre todo en este momento económicos que están incidiendo en una campaña que en teoría debería ser neutral o imparcial. Así que esto es esperar un poco los resultados, pero es una cuestión que sin duda será decisiva para ver, no solamente medir el pulso político de Trump en Wisconsin. En efecto, es un estado bisagra. Trump ganó con una diferencia porcentual muy baja estas elecciones y las pasadas las ganó Joe Biden. Así que esto puede medir un poco el pulso no solamente de la incidencia económica que tendrá esto en materia de justicia, sino también de qué tan respaldado se encuentra Donald Trump después de estos primeros 3 meses de gobierno. Y la gracia que tiene esta elección, David, es que vota todo el Estado. Entonces uno puede tomarle un poco el pulso, ¿no?, a ese comportamiento electoral que tiene el Estado, que es distinta a las elecciones que hay en los distritos congresionales de Florida hoy día para reemplazar. En el caso de la Corte Suprema es una votación a nivel estatal. Sí, que además, digamos, cada voto vale por sí mismo, no están distribuidos por distritos, por lo tanto tiene mucho más peso las grandes ciudades que son demócratas de Wisconsin, sobre todo Madison y Milwaukee. David, sobre lo que dijo Tatiana, esto de que alguien que es parte en una causa judicial que podría llegar eventualmente a la Suprema sea capaz de donar millones y millones de dólares a la campaña de alguien que va a tener que resolver esa propia causa, habla de un sistema a lo menos curioso. Sí, bueno, y también pone... Yo creo que estas elecciones van a ser interesantes porque también son un referendo sobre Elon Musk. Porque en las anteriores elecciones Elon Musk se inmiscuyó en Pensilvania y en otros sitios, pero no estaba tan claro su papel de integrante del gobierno. Y él es integrante del gobierno por designación presidencial. Antes se decía que iba a ser asesor, que iba a estar desde fuera, pero esto es un referendo también en Elon Musk. El anterior fue en Alemania, después de que fuera allí a apoyar a la extrema derecha, y le salió mal. La extrema derecha se dio un batacazo en la recta final por el resurgir del Partido Conservador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también va a ser un referendo en la gestión de Elon Musk, que aunque él no lo quiera, es representante del gobierno en este momento, aunque no haya pasado por confirmación en el Senado. Y, por cierto, usted va a tener toda la información respecto a las elecciones complementarias que hay en Florida esta tarde y también la elección de la Corte Suprema aquí en nuestras próximas ediciones de El Informativo a lo largo del día en NTN 24 y mañana también, por supuesto, ya con los resultados consolidados. Pausa y volvemos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y literalmente pasó volando el tiempo. Llegamos al final de este Club de Prensa aquí en el Centro Internacional de Prensa NTN 24 en Washington, D.C. Don David Alandete, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias. Corresponsal del diario ABC. Y también Tatiana Dangond, columnista, abogada, analista política desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, Tatiana. A todos ustedes invitarlos a que el próximo lunes nos reencontremos en un nuevo Club de Prensa en Washington, D.C. Que estén bien. Buenas tardes.